Buenos días, mis amados hermanos, qué alegría verlos a todos. Por favor, tome su lugar. Bienvenido, Caterín, qué alegría verla de nuevo. Bueno, hoy sí están todos juiciositos. Qué bueno, no saben la alegría que le da al pastor cuando ve todas las ovejas en el rebaño. Eso es una alegría inmensa. A mí me llena de satisfacción y digo, Señor, vale la pena continuar y perseverar en este camino de pastorear, la misión que el Señor nos ha encomendado. Gloria a Dios por eso. Bueno, hace 8 días, más bien el día miércoles estuvimos viendo el discipulado. Recuerden que los días miércoles tenemos discipulados de 6:30 a 7:30 de la noche. Estábamos hablando de un tema bastante interesante. Yo creo que ese tema que vimos el miércoles, si Dios permite, lo vamos a ver en 8 días. Estábamos tomando como texto base Hebreos 4:12, para los hermanos que vinieron, donde dice que la palabra de la cruz la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces estamos mirando que la palabra de Dios es segura, es contundente, es una palabra que nos da esperanza, y en 8 días vamos a verlo y hacíamos algunas preguntas allí a los hermanos acerca de realmente de la eficacia de la palabra de Dios. Si quiere el hermano que trae la bicicleta, acomódela ahí pegado a la motocicleta, porque si no nos dejan sin bicicleta. Gracias, hermano Gilbert. Entonces estábamos viendo esa preciosa palabra acerca de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hágase por aquí adelante, hermano, tranquilo que... Gloria a Dios. Entonces mirábamos que la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y es eficaz. En 8 días vamos a hacer una exposición de eso y llegábamos a una conclusión. Si la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿por qué a veces pareciera que fuera ineficaz en nuestras vidas? ¿Sí se han hecho esa pregunta? Que vemos que la Biblia está llena de promesas que Dios nos da para nosotros, pero llegamos a la conclusión y realmente vemos que realmente la palabra de Dios no cumple su propósito, no porque ella sea eficaz, sino porque el problema está en cada uno de nosotros, que nos volvemos solamente oidores, mas no hacedores de la palabra. Entonces por ese motivo veíamos que hay muchos hermanos que se van de la iglesia, dicen yo por acá no vuelvo, es que como que eso no es para mí, como que eso es para el pastor, como que es para el vecino, porque a todos les va bien menos a mí. Entonces llegábamos a esa conclusión que realmente la palabra de Dios no deja de ser. Simplemente somos nosotros que muchas veces no aplicamos realmente la palabra de Dios y dudamos. Y la palabra de Dios pues nos exhorta acerca del que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado de aquí para allá. Entonces, si el Señor lo permite, en 8 días vamos a estar haciendo esa exposición bíblica. Vamos a tomar como base Hebreos 4:12. Bueno, entonces, ¿cuántos saben o cuántos creen que no hay iglesias perfectas? ¿Cierto? Y ese es el tema que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy, que se titula Una iglesia imperfecta. ¿Y por qué este tema? Porque muchas veces nosotros como cristianos a veces nos vamos de una iglesia, o las personas se van de la iglesia porque dicen, no, yo me voy de esta iglesia porque no me gustó esto, no me gustó aquello. Y encontramos que eso suele pasar mucho en la vida de muchas personas. Entonces también llegamos a la conclusión bíblica de que realmente no hay iglesias perfectas. Ustedes, los que están acá sentados, van a encontrar que esto es una iglesia imperfecta. Si ustedes se ponen a mirar, hay imperfecciones. De pronto no les gusta cómo toca Andrés, o no les gusta cómo predica el pastor, o cómo se hace la exposición, o no les gusta el horario, o no les gusta la silla, no les gusta el barrio. Algo siempre nos va a disgustar. Entonces debemos tener presente de que no hay una iglesia perfecta, y esa es la exposición que el Señor nos permite realmente traer el día de hoy. Y este mensaje tiene realmente como propósito el hacernos más maduros en cuanto a la fe, en cuanto a los desafíos que encontramos realmente en nuestro caminar en el Señor, porque siempre vamos a encontrar desafíos. Donde quiera que nos encontremos, en la iglesia que estemos, siempre van a haber falencias, siempre van a haber dificultades, siempre va a haber el hermano que nos mira como rayado, o el pastor que nos saluda, o la esposa del pastor que de pronto no cae bien, o los hijos del pastor. Siempre vamos a encontrar esas falencias, pero nosotros debemos adquirir madurez para nosotros obviamente seguir hacia adelante, porque es injustificable cuando una persona dice me voy de la iglesia por una causa de estas, cuando no es una causa bíblica. Claro que una persona puede abandonar una iglesia por una causa bíblica, cuando no hay una correcta doctrina, cuando se están predicando herejías. Claro que la persona debe pedirle a Dios en oración y obviamente pues buscar una iglesia bíblica, pero cuando las personas miran la imperfección
de las cosas que les estoy diciendo, esas cosas mínimas, pues realmente le falta madurez. Así que este mensaje tiene el propósito de ayudarnos realmente a nosotros a ser más maduros en la fe, a permanecer en la iglesia donde estamos. La primera iglesia donde nosotros estuvimos con mi esposa no era una iglesia perfecta, habían cantidad de imperfecciones, pero cuando le digo cantidad, era cantidad de imperfecciones, pero allí el Señor nos permitió estar por cerca de 8 años y retuvimos lo bueno y desechamos realmente lo malo. Y cuando salimos de ese lugar, lo hicimos fue por una causa realmente doctrinal, más no realmente por la iglesia, y salimos obviamente con la convicción de que teníamos que seguir adelante, de que teníamos que seguir congregándonos. No fue que salimos, no, yo no quiero volver a las iglesias, no, salimos y lo que hicimos inmediatamente fue buscar otro lugar. Y salimos de Guatemala para seguir en Guatepeor. Esa fue la buena noticia. Dijimos, pero ¿qué pasa? Entonces estábamos mirando que un tema era el tema de la mala doctrina, y el otro punto de vista era nosotros que no estábamos aplicando la palabra. Y ahí fue cuando decidimos, después de 8 años, no, tenemos que estudiar la Biblia, porque si no estudiamos la Biblia, pues simplemente vamos a ser propensos a ser engañados. Y obviamente pues eso nos ha permitido, digamos, estar sólidos en una congregación, y lo ideal de cada uno de ustedes es que estén sólidos en la iglesia, que crezcan, que permanezcan, que si un día se van de la iglesia es porque se trastearon de barrio, se fueron para otro país o por la causa que sea, pero que una persona diga, pastor, me voy de la iglesia porque no me gustó el color de la puerta de la entrada, pues ahí sí como difícil. ¿Cuántos creen eso? Que debemos tener realmente y adquirir esa madurez. Entonces, como les digo, hay una gran diferencia entre una iglesia imperfecta donde hay falencias y algo muy distinto, es una iglesia donde se predican herejías. Y no es un secreto que estamos en un tiempo peligroso, un tiempo de engaño, un tiempo de apostasía, de laodiceísmo, donde hay mucho engaño, donde hay muchas iglesias que son usadas como fuente de ganancia. Eso no lo podemos nosotros discutir, pero gracias a Dios, porque por medio de la palabra Él nos ha dado esas pautas para nosotros poder reconocer y para juzgar la doctrina. Nosotros podemos juzgar la doctrina. Juzgar no es malo, juzgar es examinar, corroborar que lo que el pastor o el maestro bíblico o el hermano está enseñando, pues está de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso hacen cada uno de ustedes cada domingo, examinar que lo que el pastor está predicando está alineado en la palabra de Dios. Y si encontramos algo que no está alineado, ¿qué debemos hacer? ¿Murmurar? No murmuramos. Lo que hacemos es que respetuosamente nos dirigimos al pastor o a los líderes de la iglesia y pues preguntamos, porque no está mal el preguntar, porque a veces tenemos dudas o de pronto a veces yo di a entender lo que no era, y suele pasar. Todas esas cositas tienen que ver dentro de la iglesia imperfecta. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí me pasa que a veces yo digo, oiga, qué tremendo mensaje, y creo que yo lo expuse bien, pero hay unos mensajes que como que no le salen a uno, como que no cuadran, como que es cierto, a veces como que pierde uno el hilo, pero hay unos mensajes que obviamente uno a veces los estudia o tiene bastante claridad en el tema y son bastante entendibles, como hay otros mensajes que no. ¿Sí lo creen? ¿Sí ha pasado eso? Que hay mensajes que dicen, oiga, qué tremendo mensaje, y hay otros mensajes que dicen, no, como que el pastor estaba como más perdido porque como que no empataba ninguna, y suele pasar eso dentro de la iglesia imperfecta. Entonces vamos a buscar evidencia en la palabra de Dios. Recuerde que todos los mensajes que predicamos en esta iglesia siempre buscamos evidencia bíblica. Entonces vamos a mirar en la Biblia que vamos a encontrar imperfecciones que hubo en la iglesia primitiva, porque sí, claro que lo hubo, claro que Pablo tuvo que lidiar con esos falsos hermanos, con esos falsos predicadores, con esos predicadores de la fe, con los judaizantes. Pablo tuvo que lidiar bastante realmente con esta situación. Entonces tomamos como ejemplo pues la iglesia primitiva, la iglesia que encontramos en la palabra, la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, porque ahí encontramos que hubo bastante realmente inconvenientes. Así que vamos a ir a nuestra primera cita bíblica. Recuerde que si no trae su Biblia, aquí están los versículos en el monitor, pero qué bueno es que usted, como buen cristiano, tenga su propia Biblia, la raye, resalte los versículos, y si puede tomar nota, pues los toma, y si no, pues tenemos la bendición y la facilidad que encontramos la repetición de este mensaje en nuestras plataformas virtuales. Segunda de Corintios 11:26. Entonces Pablo aquí ya menciona, recordemos que dentro de los sufrimientos que tuvo Pablo, dentro de las aflicciones que Pablo tuvo que vivir, uno de los peligros que se encontró Pablo, ¿cuál fue? ¿Qué nos dice la cita bíblica? Pablo se había enfrentado ¿a quién?
a los hermanos bendecidos, a los falsos hermanos. ¿Cuántos creen que hay falsos hermanos en las iglesias? ¿Sí los hay? Uy, pastor. Bueno, gracias a Dios aquí podemos decir que es una iglesia sana, pero entre más grande la iglesia, pues más personas van a venir y muchas veces suelen venir hermanos falsos. Y usted no se imagina a mí cómo me ha tocado lidiar con esa clase de personas, porque han habido, y cuando han habido, el falso hermano es conflictivo, es decir, que no le gusta nada, viene a poner sus propias reglas, que por qué no se hace esto así, y quiere es que prediquemos lo que esa persona cree. Y me ha pasado en un par de ocasiones, y obviamente como pastor pues toca pedir bastante sabiduría a Dios, porque pues obviamente debemos tratarlos con amor, no solamente correrlos, no, es simplemente pues obviamente con amor, como tratar de mostrarles la verdad. Pero hay unos hermanos que son bastante difíciles, y cuando Pablo habla de falsos hermanos, entonces que no son convertidos, ¿cierto? Porque si es un falso hermano, es una persona que no es un convertido al Señor. Y a veces hay personas que vienen a la iglesia y pueden decir: yo llevo 1 año, 2 años, 5 años, pero resulta que nunca han nacido de nuevo. Resulta que nunca han tenido una conversión. ¿Por qué? Porque simplemente no han tenido un arrepentimiento genuino. Y se lo digo, que esas personas son muy, muy difíciles. Y a veces en las iglesias ocasionan bastantes problemas, traen división, viene la murmuración. Y lo peor que le puede pasar a uno es permitir que una persona empiece a murmurar de la iglesia o del pastor. Cuando tengan algo que decir, claro, ustedes, pues la iglesia está abierta, ustedes tienen acceso, digamos, la facilidad de una iglesia pequeña, que ustedes pueden hablar con el pastor, me escriben, me llaman, me invitan a tomar un chocolatico con arepita y huevos pericos, y ahí discutimos el asunto. Y es más fácil, porque yo digo que cuando hay de comida por medio, pues hasta termina uno de amigos, hasta termina uno abrazando al hermano, despidiéndose. Entonces mucho más fácil, ¿sí? Un buen consejo que yo les puedo realmente dar. Entonces Pablo tuvo que lidiar con los falsos hermanos que le ocasionaron bastantes problemas, y siempre vamos a encontrar falsos hermanos en la iglesia imperfecta. Entonces, si ve que no hay iglesias perfectas, donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar un hermano que siempre está formando problema, que siempre está formando escaramuza, que si uno barre para la derecha, él quiere barrer para la izquierda, que si uno pone las sillas para un lado, él las quiere colocar para el otro lado. Siempre vamos a encontrar eso, pero yo creo que lo más tremendo es que nosotros seamos sabios y caminemos siempre en amor con esas personas, porque podemos realmente ganarlos para Cristo, y realmente podemos mostrarle por las escrituras que realmente la persona está en un error. Continuemos. Segunda de Timoteo 4:14. Aquí Pablo menciona a uno con nombre propio. Hay personas que dicen: oye, pero el pastor, ¿por qué nombra a tal persona? Pues resulta que Pablo tuvo tal aflicción con este hermano que Pablo lo menciona aquí en la carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:14 dice: Alejandro el calderero me ha hecho muchas bendiciones. Uy, este hermano es de gran bendición. Dice: me ha causado poquitos males. Imagínense cuando dice Pablo que muchos. Yo creo que Pablo llegaba a esta iglesia y veía a este hermano, y yo creo que no sabía cómo resistirlo. Dice que le ha causado muchos males, y cuando dice muchos, pues son realmente muchos. Dice, pero mire lo que dice Pablo en su amor, dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Y Pablo no especifica los males que Alejandro le había ocasionado, y realmente pues Pablo tampoco tiene el deseo de tomar retaliación por sí mismo. Pablo lo que dice es algo sabio, dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, a mí como pastor esto me da una gran enseñanza de que aunque vengan personas difíciles, falsos hermanos o personas que son complicadas, pues simplemente es dejarlo en las manos de Dios y orar realmente en sabiduría. Veamos Romanos 12:19. Pablo nos da una recomendación de cómo tratar a sus hermanos difíciles. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces Pablo al joven Timoteo encontramos que le da muchas recomendaciones. Recuerde que la carta a Timoteo es una carta pastoral, y Pablo obviamente le da recomendaciones a Timoteo, que era un joven predicador. Segunda Timoteo 4:15, hablando de este hermano Alejandro, el hermano de bendición. Le dice Pablo a Timoteo: guárdate tú también de él. O sea, ¿qué le dice? Tenga cuidado con Alejandro, este berraco me ha hecho muchos males, cuídese, porque también le puede pasar lo mismo a usted. Y ahí lo que está diciendo Pablo a Timoteo: ten cuidado de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras
palabras. O sea que encontramos que Alejandro el Calderero era una persona que no se conformaba con la sana doctrina, porque si usted lee las cartas paulinas, las cartas de Pablo, encontramos que es una doctrina bíblica, una doctrina correcta, una doctrina que nos edifica. Y está diciendo Pablo que este hermano se oponía a las palabras que realmente pues ellos estaban dando. O sea, era una persona que se oponía a la doctrina. Uno como cristiano, pues de pronto yo me puedo oponer a una falsa doctrina, claro que sí. Pues no me voy a quedar callado. Si a mí alguien me predica una falsa doctrina o trae una herejía, pues yo no me voy a quedar callado. Yo, oiga hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Pero realmente encontramos que Pablo, en las cartas paulinas, encontramos que la doctrina de Pablo, ¿cómo era? Correcta, era centrada, era certera. Y Alejandro el Calderero, entonces vemos que uno de los males era que se oponía realmente a esa doctrina. Y pues hoy en día, 2000 años después, encontramos también personas que no les gusta la doctrina buena. Entonces dicen, ¿por qué no ponemos aquí luces y hacemos esto, lo otro, y hacemos campañas? Y bueno, porque no se están conformando con las sanas palabras del Evangelio, sino que hay personas que tienen comezón de oír. Y dentro de ese comezón de oír, entonces les gusta la profecía, que les hablen al oído, que les adivinen, que les diga que todo va a estar bien, que no importa su pecado. Pues realmente esa no es la doctrina que predicamos acá. Por eso nos llamamos una iglesia bíblica. Continuemos en 2 de Timoteo 4:16. Dice, en mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, no les sea tomado en cuenta. Entonces encontramos los rasgos de una iglesia imperfecta. Encontramos que Pablo lo abandonaron los hermanos. Se supone que Pablo estaba discipulando, Pablo estaba capacitando allí a pastores, estaba capacitando a hermanos para que ejercieran la obra, porque estamos hablando de la iglesia primitiva. Y lo que hacía Pablo, recuerda cuando estudiamos los viajes misioneros en el libro de los Hechos, vimos que Pablo iba por varias regiones y iba estableciendo nuevas iglesias, iba estableciendo nuevos pastores, nuevos creyentes. Entonces para Pablo era una lucha realmente bastante difícil, y obviamente cuando se encontraba con este tipo de circunstancias. Pero aunque dice Pablo que todos lo desampararon, dice Pablo, no les sea tomado en cuenta. Encontramos nuevamente el amor de Pablo y la misericordia realmente de Pablo. Y realmente pues no por Pablo, porque realmente pues Pablo fue un pastor intachable, de gran ejemplo. Después del Señor Jesús, uno de los referentes que nosotros tenemos los predicadores es el apóstol Pablo, porque él fue un pastor, realmente un pastor de acorde a la palabra de Dios. Y así es que necesitamos pastores hoy en día, que se levanten pastores conforme al corazón de Dios y conforme a la Escritura, conforme a lo que dice 1 Timoteo 3, que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Dice también que gobierne bien su casa. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También dice que no un neófito. Un neófito es un recién convertido. Entonces, si ve las características de un pastor, entonces esos son los pastores que necesitamos hoy en día, y se necesitan. Y obviamente dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y no está mal que ninguno de ustedes, de los varones, tenga en su corazón de decir, pastor, yo tengo el llamado, yo tengo la necesidad de predicar el evangelio. Pues la Biblia dice, si alguno en el avispado, dice buena obra desea, pero hay unos requisitos que debemos cumplir. Y que lastimosamente muchos pastores hoy en día, muchos falsos predicadores no están cumpliendo. Encontramos pastores que son recasados 1, 2, 3, 4 veces, que son amadores del dinero, y la cantidad de herejías que usted puede encontrar en internet ahora. Veía estos días un pastor que es que predicando en tacones. No sé cuánto yo decía, ¿qué clase de predicadores? Si no sé cuántos de ustedes han visto ese video en internet, que eso lo habla el hermano Edgar Escobar en Biblia Libre. Imagínense, y una cantidad de predicadores que nos dice, oiga, pero ¿de dónde son sacados? Otro predicador tratando mal, pero era con palabras gruesas a las personas. Yo decía, y lo más tremendo es que las personas se coman eso. ¿Y por qué se comen eso? Pues porque no están yendo a la verdad del evangelio. Si yo veo eso y digo, qué pena, pero este no es un pastor, está descalificado porque no es conforme a la palabra de Dios, no es como los pastores que estableció Pablo. Pero hoy en día encontramos una cantidad de herejías, que por eso es que tristemente muchas personas rechazan el evangelio, porque no, yo voy a ir allá, mire, esos pastores, la manipulación, todo lo que realmente encuentran.
¿Por qué? Porque realmente eso es lo que estamos viendo. Entonces, si ve que se necesitan mensajes bíblicos, necesitamos ver qué es lo que dice la Biblia al respecto, pero no realmente acolitar ese tipo de congregaciones. Recuerden que una cosa es la iglesia imperfecta y otra cosa es una secta, otra cosa es una herejía. Continuemos, también vamos a encontrar que en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era una iglesia bastante edificante. Nosotros hemos hablado aquí en mensajes anteriores de una iglesia bíblica, pero a pesar de que la iglesia del primer siglo era una iglesia donde dice que los hermanos que tenían necesidad, los otros traían para compartir con el necesitado, pero a pesar de eso, entre ellos también habían disputas. ¿Por qué? Porque no hay iglesias perfectas. Veamos Hechos capítulo 6, versículo 1. Vamos a encontrar un problema que hubo allí en la iglesia primitiva. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración. ¿Qué es la murmuración? Ese chisme, la difamación, la calumnia, es una queja desfavorable y destructiva. O sea que en la iglesia primitiva ya había murmuración. Dice: de los griegos contra los hebreos. O sea que había una disputa entre estos dos grupos de creyentes. De que las viudas de aquellos días eran desatendidas en la distribución diaria. Hechos capítulo 6 versículo 2 dice: entonces los 12, hablando de los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces encontramos en las Escrituras, cuando usted lee la carta de Pablo a Timoteo y la carta de Pablo a Tito, encontramos que hay unos requisitos tanto como de los pastores para servir, tanto como de los diáconos. Recuerde que los diáconos son los sugieres, son los servidores, pero también hay unos requisitos de estas personas. ¿Para qué? Para que obviamente no vayan realmente pues a pisotear a las personas, porque es lo que suele pasar. La Biblia dice que es mejor servir que ser servido, y cuando un diácono, una persona quiere servir en la iglesia, debe tener presente que vino fue a servir, y servir obviamente es servir con amor, con paciencia, con diligencia. No es que el pastor o los que están en un liderazgo en una iglesia están para pisotear a los hermanos, porque suele pasar en muchas iglesias que las personas que están en un puesto de honra a veces utilizan eso para pisotear a las demás personas, y esto no es lo que realmente enseña la palabra de Dios. Entonces eso ya no es una iglesia imperfecta, sino es una iglesia que se está yendo realmente pues al otro extremo. Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timón. Aquí tiene nombres. Si usted va a tener hijos o nietos, aquí hay nombres para que usted escoja, a ver cuál le gusta más: Procoro, Nicanor, o a Timón, o a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Gracias a Dios nuestros padres nos pusieron un nombre más bien como moderno, ¿no? Imagínense, el pastor Parmenas, bienvenido. Hechos 6:6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, dice, impusieron las manos. El versículo 7 nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice: también muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Entonces encontramos que a pesar de que era una iglesia imperfecta, a pesar de que hubo murmuración, ¿qué pasó? Que la palabra del Señor realmente no se detiene, el propósito de Dios no se detiene. Pueda que hayan iglesias imperfectas, pastores imperfectos, creyentes imperfectos, pero ¿qué pasa? Que la obra no se detiene, la obra siempre tiene que avanzar, porque es la palabra de Dios, no es la palabra realmente de un hombre. Veamos ahora también la iglesia de Galacia, donde también hubo imperfecciones. Gálatas capítulo 1, versículo 6. A los que les gusta la lectura de la Biblia, les puedo recomendar que lean bastante el libro de Gálatas. Es una carta bastante edificante. Dice Gálatas capítulo 1, dice Pablo, a la iglesia de Galacia decía Pablo: estoy maravillado
de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire lo que dice Pablo, para seguir un evangelio diferente. Pero Pablo hace la aclaración en el versículo 7, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Dios. Estaba pasando este problema en la iglesia de Galacia, que habían algunos que, ¿qué pasa? No todos, algunos pocos que querían pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es los que perturban, los que confunden, los que querían con malas intenciones realmente tomar la piedad como fuente de ganancia? Entonces imagínense, hace 2000 años, en los tiempos de la iglesia primitiva, ya habían falsos pastores, habían falsos maestros, habían muchos que estaban tomando la piedad como fuente de ganancia. Venimos a la actualidad, ¿será que sí pasa eso? ¿O eso era por allá hace 2000 años? No, lo encontramos. Yo creo que si Pablo estuviera en este tiempo, yo creo que Pablo se daría golpes de pecho y decir, oiga, pero tan necios sois, 2000 años y no han aprendido de mi palabra. Porque hoy en día, vuelvo y le digo, uno queda aterrado, uno queda asombrado de las herejías que se están viendo realmente en este tiempo. Y así como les decía, este predicador que es que predicando en Tacano, decía, pero este tipo que, ¿de dónde sacan eso? ¿Por qué? Porque no se conforman con las sanas palabras del evangelio. Y usted puede mirar mensajes que dan esos predicadores y hay una característica de que ellos no predican Biblia. Pueden sacar un versículo, pero sacado de su contexto, pero no predican la verdad del evangelio. Por eso dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero si no predican la verdad, ¿cómo van a ser libres? Si no están utilizando la palabra de Dios. Entonces la característica, obviamente hemos hablado en otras enseñanzas, la característica de los falsos predicadores es que ellos no predican la palabra de Dios. Ellos predican sus propios deseos, sus propios caprichos, lo que a ellos les parece, lo que ellos piensan. Y eso es lo que encontramos realmente hoy día. Yo solamente cuando veo eso digo que el Señor nos guarde, porque dice la palabra que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces debemos orar, pedirle al Señor que nos permita el poder siempre predicar la palabra de Dios, que sea bien sazonada con el apresto del evangelio y que no nos salgamos nunca de ahí. Porque la mayoría de iglesias, yo creo que muchas iglesias comenzaron con una buena motivación, pero cuando las iglesias comienzan a crecer, comienzan a llegar las personas, comienza a venir el dinero, ¿qué pasa? Que si un pastor no está bien afianzado en el Señor, posiblemente va a tener problemas, porque se va a desviar del camino, va a empezar a amar el dinero, el pastor va a empezar a ser soberbio, altivo, y eso es lo que encontramos hoy en día. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, no tienen el dominio propio, no adquirieron la madurez. Por eso siempre yo creo que entre más crezca una iglesia, el pastor debe ser más humilde y guardar su corazón, porque vuelvo y le digo, yo creo que comenzaron bien, pero en el camino, en el trayecto, se desviaron de la fe. Eso es lo que dice la carta de 1 Timoteo 6:9, 6:10. Dice que por el amor al dinero, ¿qué pasó? Que se desviaron de la fe. Y desviarse, pues digamos que a veces no es malo. ¿Cuántos se han desviado cuando vamos en carretera y resulta que usted iba para el llano y resultó por allá en Neiva? O resultó para otro lado, y le puede pasar a uno. El problema no es desviarse, el problema es siempre retornar al camino, volverse al camino. Si un cristiano tuvo un inconveniente, se equivocó, tuvo un error, pues ¿qué tiene que hacer? Volver al camino. Pero el problema es cuando insisten y persisten en ese camino. Eso es lo que tiene que ver la palabra contumaz. La palabra contumaz, cuando usted la encuentra en la carta de Tito, es una conducta firme, errónea. O sea que la persona está errando, pero la persona insiste realmente en su error. Y a veces encontramos personas de ese tipo que están en un error, pero son tercos y necios y no quieren realmente volver al camino, sino persisten en el error. Si conoce personas que están en un error y usted les puede hablar, les puede hacer ver, pero la persona como que persiste realmente en su necedad, pues eso la palabra de Dios lo llama como un contumaz, una persona que persiste en su grave error. Entonces dice Pablo que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:8 dice Pablo, mas si aún nosotros, y Pablo se incluye, lo que yo le estoy diciendo, porque Pablo en ese tiempo estaba predicando una doctrina clara, pero Pablo sabía los peligros que había. Por eso dice Pablo, si aún nosotros, alguno de los apóstoles, dice, o un ángel del cielo os anunciare
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué pasa? Sea anatema, o sea, sea maldito, o sea, no lo reciban. Y me gusta que Pablo se incluye, no dice si ustedes dicen, no, si alguno de nosotros, cualquiera de los apóstoles de ese tiempo está predicando un evangelio diferente, rechácenlo. Es la recomendación que da Pablo. Lo mismo que yo les digo a ustedes: el día que ustedes vean a este servidor que está predicando lo que no es, no se quede callado. Con amor usted me dice, pastor, venga, ¿qué pasa? Me da un par de cachetadas y me despierta a ver qué es lo que pasa. Con amor, con misericordia, ¿cierto? Pero realmente no podemos permitir. Pero hay iglesias que el pastor no permite que los hermanos le llamen la atención. No permiten, porque si una persona va en amor a exhortar de pronto al pastor o a hacerle ver que está en su error, ¿qué pasa? Que a la persona la van a tildar como un rebelde y le van a decir, cuidado con el hombre de Dios, no toques al ungido de Dios, no lo toques, déjelo y verá cómo es que va a seguir. Entonces, por eso yo les he dicho a ustedes, cuando vean algo y con base bíblica que ustedes me digan, pastor, yo creo que usted está enseñando una mala doctrina, pues con amor, con misericordia, debatimos, nos sentamos, pero realmente debemos hacerlo. Pero no permitimos realmente, y eso es cuidar la doctrina, y eso es algo bíblico, que nosotros nos cuidemos los unos a los otros. Gálatas 1:9 continúa diciendo Pablo, y lo repite. Pablo era como este servidor. Yo a veces soy repetitivo en muchos mensajes y repetitivo en muchas palabras, pero Pablo dice, como ya lo hemos dicho antes, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, no lo reciban, sea maldito ese falso evangelio. O sea, que Pablo tiene que en esta misma carta, en este mismo capítulo, repetir realmente esto para que las personas realmente no se les olvide. Continuemos con nuestra enseñanza expositiva del día de hoy. Una iglesia imperfecta. ¿Sí están siendo entendidos con la palabra de Dios? ¿Sí están siendo bendecidos? Gloria a Dios, que podamos entender y podamos tener la capacidad de discernir. Entonces continuemos. Veamos Filemón capítulo 24. ¿Cuántos habían leído la carta de Filemón? De pronto no sabíamos ni siquiera que existía, ¿cierto? A veces no les suele pasar eso, que oiga, estaba esa carta ahí en la Biblia. Pues sí está ahí. Filemón, versículo 24 dice, habla de unos colaboradores, dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero resulta que aquí he estado nombrando 4 colaboradores, pero uno de ellos fue un desertor, hubo uno que desertó. Entonces encontramos que Demas fue uno que desertó, fue uno que abandonó el camino. Y a veces encontramos en la iglesia actual que hay personas que caminaron el Señor, fueron buenos colaboradores, pero ¿qué pasó? De un momento a otro se apartaron de la fe, se apartaron del camino, y son esas personas que tienen excusas y dicen: yo ya no vuelvo a una iglesia, y es que a mí los pastores o a mí el evangelio, y empiezan a sacar excusas. Pues resulta que Demas fue uno de ellos que abortó o abandonó el camino de Dios. Segunda Timoteo 4:10 lo corrobora. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces Pablo nombra a Demas, que lo había desamparado. Y lo más tremendo es que dijo que se había ido a dónde, que había amado al mundo. Y mire lo que dice 1 Juan 2:15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Demas? Que se fue, abandonó la fe y obviamente pues amando a este mundo. Y la Biblia nos da una fuerte exhortación de nosotros abandonar el camino de Dios para irnos al mundo. ¿Sí conoce cristianos que se han ido, que uno dice: se fue al mundo otra vez el hermano, y ahora eso anda de parranda y anda con el pastor, pero ya no con el pastor de la iglesia, sino con el pastor López, de rumba en rumba, de trago en trago? Y hay hermanos que les ha pasado eso, y paradójicamente les empieza a ir lo más de bien, y dicen: mira, ahora sí tengo dinero, ahora sí tengo comodidades, no como cuando iba a esa iglesia a llevarle la plata al pastor.
Pero es un engaño, es una mentira, porque realmente está amando al mundo y abandonó el evangelio. Y la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Y eso le pasó a Demas. Que el Señor también nos guarde. Dice 2 Timoteo 4:11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué bueno cuando el pastor puede decir: oiga, Pepito Pérez me es bastante útil. Es un hermano que está ahí, que persevera, que apoya la obra, que apoya si hay una visitación, si hay una evangelización, porque hay hermanos de ustedes que gracias a Dios son muy dispuestos en las cosas del Señor, y gracias a Dios realmente por eso, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Primera Tesalonicenses 5:14, continuando con nuestra enseñanza acerca de una iglesia imperfecta, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí encontramos 3 tipos de personas que estaban en la iglesia imperfecta de Tesalónica. Entonces allí en la iglesia de Tesalónica había ociosos. Dice: que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Y qué es amonestar? Es reprender, exhortar, llamar la atención, y es algo que no nos gusta. ¿A cuánto les gusta que el pastor le llame la atención? A ninguno, porque queremos que el pastor nos dé un fuerte abrazo, un golpecito en la espalda, pero a veces el pastor tiene que exhortar a algunos hermanos que andan desordenadamente. Y cuando exhortamos a esos hermanos, ¿qué cree que pasa? No me vuelven a invitar a tomar chocolate. Se acabó el chocolate, se cortó realmente las onces, pero no importa, en amor lo hacemos, porque nuestra labor también como pastores es amonestar realmente a los hermanos. Y encontramos entonces dentro de la iglesia imperfecta que en la iglesia de Tesalónica había ociosos. ¿Qué es un ocioso? Una persona que no quiere hacer nada. Por eso la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, o que el que no trabaje, que tampoco coma. Y en la iglesia primitiva habían ociosos. ¿Conoce usted personas ociosas hoy en día? Hermanos recostados que vienen y le piden prestado al uno, le piden prestado al otro, y cuando no se les presta, se ponen bastante bravos. Entonces tenga cuidado también con los ociosos. Cuando yo veo que llegan personas, bueno, ahorita no hay, digamos que no hay, es una iglesia sana, pero cuando ha habido la ocasión que llega un hermano ocioso, le digo: yo lo ayudo a buscar trabajo. Hermano, hay trabajo, y le busco un trabajo fuerte para que le toca cargar ladrillos. Uy, no, pastor, es que estoy ocupado. Hay que hacer esto. Uy, no, pastor, porque son personas que son ociosas. Y eso se encuentra en la iglesia primitiva, en la iglesia de Tesalónica, y se encuentra en la iglesia del tiempo presente. O sea, ¿sí ve que no hay iglesias perfectas? Siempre vamos a encontrar una iglesia imperfecta. Primera de Juan 2:19, y cuando estos hermanos que son ociosos, que son difíciles, se van de la iglesia, pues se cumple el versículo que le gusta a Natalia. Natalia se aprendió este versículo de tanto repetirlo. Entonces hay algunos hermanos dentro de la iglesia imperfecta que abandonan la fe, pero la carta de Juan lo dice. ¿Cómo en Natalia? Que salieron de nosotros, dice: pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Eso es un trabalenguas bíblico, pero es bastante eficaz, bastante certero, porque cuando una persona se va, y no estoy hablando de las personas que se van a otra iglesia, porque aquí muchos hermanos se han ido y seguimos en contacto, que se han ido para otra congregación. Es más, unos hermanos que vivían en Soacha les recomendamos que buscaran una iglesia cerca, porque el desgaste de Soacha, atravesar la ciudad para venir acá, era bastante meticuloso. Entonces nosotros les recomendamos a los hermanos que no volvieran, que buscaran una congregación cerca a su lugar de residencia. Pero hay hermanos que se van y esos no se vuelven a congregar. O sea, se van y totalmente al mundo como Demas y abandonan la fe. Y entonces la carta de Juan lo dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahí corrobora uno, porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Es muy distinto cuando un hermano, porque hay hermanos de ustedes que yo los conozco, que a veces dejan de congregarse en 1, 2, 3, 4, 5 domingos, pero a veces entiendo que hay unos que por su trabajo, algunos que trabajan los domingos o tienen que viajar. Sí, uno conoce las circunstancias, pero cuando uno conoce a un hermano que es ocioso y no viene por pereza y por otras cosas, pues ahí sí es cuando el pastor tiene un poquito que llamar, y ahí me toca. Dígame, ¿a cuántos de los que están acá yo alguna vez no los he llamado o les he puesto un mensaje? Hermano, ¿cómo está? El hermano Gilbert, que es muy juicioso, cuando se me pierde 2 domingos, me toca: hola hermano Gilbert, ¿cómo me le ha ido? Y buscarlo, que yo sé dónde lo encuentro a las 4 de la mañana, y tomarnos un café.
porque me preocupa, claro, que soy el pastor y yo soy uno de los más juiciosos, tengo que estar pendiente del hermano que es juicioso, pero yo sé que él por su trabajo el día domingo a veces no lo hace por la responsabilidad, pero cuando viene, aquí está, cuando puede, y viene con su esposita y sus hijos como está el día de hoy. Pero el pastor está pendiente de cada uno, así ustedes no lo sepan, pero del uno, del otro. A veces mi esposa me dice, oiga, precisamente me preguntó de Caterín, oiga, ¿y Caterín qué pasó? Y mire, aquí está Caterín. Y bueno, anoche le pusimos un mensaje que la invitábamos a la reunión de hoy, y gloria a Dios por eso, pero nos preocupamos, es porque nos preocupan las personas, porque amamos las personas. Entonces pasa lo mismo, el hermano Pepito tal o esto, y hay algunos a veces que se me pasan y yo, uy, llevo 3 meses, 2 meses que no visito, por ejemplo, el caso del hermano Abelardo, y yo tengo, y el pastor pone excusas, no, es que estoy ocupado, y a veces me suele pasar, porque no hay una iglesia perfecta, no hay un pastor perfecto. Vamos continuando, vamos casi concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a ver que dentro de las iglesias imperfectas, recuerde que un caso es una iglesia imperfecta y otro es una iglesia que ha caído en herejías o una falsa iglesia. Y las cartas de Pedro lo nombran, segunda de Pedro 2:1. Dice el apóstol Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que el apóstol Pedro nos está advirtiendo de esa cruda realidad que tiene que pasar en las iglesias. Dice que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces hay unas personas o pastores o iglesias que realmente hoy en día están metiendo herejías destructoras, porque destruyen. Cuando un no creyente ve ese tipo de espectáculos, ese tipo de videos como yo le estoy comentando, realmente lo que están es destruyendo, acabando. Pero el apóstol Pedro lo que hace es que nos está advirtiendo, nos dice, oiga, tengan cuidado, porque entrarán encubiertamente personas, falsos maestros, que meterán herejías destructoras. Gracias a Dios por la palabra de Dios que ya nos advierte. La palabra de Dios nos cuida. Entonces, ¿sí ve que es importante el estudio de la palabra de Dios? Cuando usted ve una iglesia que está haciendo lo incorrecto o ve un mal testimonio, pues usted sabe que eso está escrito en la palabra de Dios. Yo ya no me aterro. A mí antes me decían, cuando yo era un neófito, un recién convertido, me decían, oiga, es que hay un pastor que está haciendo esto, y yo no sabía qué decir porque me daba como pena. Pero ahora cuando me dicen, yo digo, claro, ahí está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte, nos cuida, nos permite que nosotros tengamos nuestros ojos espirituales abiertos para no ser realmente engañados por cualquier viento de doctrina. Segunda de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. A mí me aterra esta palabra cuando dice que muchos seguirán sus disoluciones. A veces hay personas que piensan que porque una iglesia está llena, que es que ahí está Dios, o ahí están predicando a Cristo, porque dice que muchos van a seguir sus disoluciones. No pocos, bastantes. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, mire la causa. ¿Y por qué? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Si que la palabra de Dios no se equivoca, muchos tomarán la piedad como fuente de ganancia, muchos predicadores tienen una motivación incorrecta, les interesa el dinero, esculcar a los hermanos, sacar de contexto el diezmo, sacar de contexto el tema de las ofrendas, sacar de contexto las primicias, y muchos toman la piedad como fuente de ganancia. Yo creo que la peor causa por la cual se desvía el evangelio es por lo que dice acá, que por avaricia. ¿Y qué es avaricia? Codicia. Esos hermanos codiciosos que quieren tener lo de los demás. Y yo creo que con Charlie y con Mirallita hemos sido testigos de eso, de las iglesias que pasamos, que veíamos unas cosas que uno decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? Porque veía uno pastores prácticamente metiéndole la mano en el bolsillo a los hermanos, y que el Señor nos guarde realmente de ir a caer en eso. Dice 2 Corintios 11:13. Mire cómo lo describe Pablo. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ovejitas, como apóstoles de Cristo. Están bien vestidos, su buena corbatica, sus buenos zapatos, bien arreglados,
pero resulta que están disfrazados como apóstoles de Cristo, pero son obreros fraudulentos. Tengamos mucho cuidado. A veces nos guiamos por lo que vemos, por lo que está delante de nosotros. Y queremos, o me ha pasado porque a veces me he identificado yo en mi overol de trabajo, en mi ropita, en mis boticas, y de pronto hablo con una persona y pues poco lo hago, pero a veces digo, yo soy predicador del evangelio, y como que me miran de arriba abajo. Entonces a veces nos entra es por los ojos. Tengamos cuidado con eso. 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo no se le va a aparecer con cachos y cola, él va a aparecer disfrazado, como que es bueno, pero es realmente malo y perverso. 2 Corintios 11:15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire lo que dice acá. Dice que está hablando de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, y dice que también sus ministros, o sea que hay ministros del diablo. ¿Es lo que dice la palabra? Predicadores de las tinieblas, falsos predicadores. Ay, 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 que el Señor nos guarde. Miremos también un hermano difícil. Bueno, este no es un hermano, este es un pastor que lo nombra la iglesia, el pastor de una iglesia, que era un pastor. Qué belleza de pastor, veámoslo. 3 de Juan 9, habla de Diótrefes. ¿Cuántos habían escuchado ese nombre? Sean sinceros, ¿cuántos habían escuchado al pastor Diótrefes? 1, 2, ¿sí ve? Es bueno conocer la palabra de Dios. Dice el apóstol Juan, que es el apóstol del amor, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, dice, no nos recibe. O sea que era un pastor que era orgulloso, un pastor que era altivo, un pastor que era soberbio, y dice que le gustaba, ¿qué le gustaba tener? El primer lugar, que lo adularan. Ay, mi pastorcito querido, ¿cómo estás? Yo creo que lo peor que le puede pasar a un pastor es recibir adulación. La Biblia dice que debemos tener estima por los pastores, respeto, pero no adular. Y eso yo creo que le pasaba a Diótrefes. Recibía adulación y él se sentía como que él era el más importante, y dice Juan que le gusta tener el primer lugar entre ellos, dice, y no nos recibe. O sea, Diótrefes era un pastor egocentrista. Continuemos, versículo 10 de 3 de Juan, dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa a la iglesia, los echa a la iglesia. ¿Cuántos quieren un pastor como Diótrefes? El Señor nos guarde, el Señor nos ampare. Pues sí ve que la Biblia registra dentro de las iglesias imperfectas un pastor que había caído en altivez y en soberbia, y la Biblia lo está mostrando. La Biblia no oculta nada. La Biblia es la palabra de Dios y nos muestra la verdad y nos muestra realmente las realidades. Y este mensaje no solamente los edifica a ustedes. ¿Sabe a quién está edificando? ¿A qué no saben? A este servidor, al pastor. Porque digo, oiga, está aquí en la palabra, que no nos pase eso. Que el Señor nos guarde. Y muchas veces me pasa que cuando estoy armando mis bosquejos, cuando le pido al Señor que me dé una palabra, a veces, como dice esa palabra, lo primero que hace es a mí meter como el dedo en la llaga, reargüirme. Y digo, uy, tremenda palabra, qué barbaridad. Continuemos. Bueno, quiero leerlo, esto que acabamos de leer en la palabra de Dios para todos. Me gustó como lo dice. Dice: le escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Él siempre quiere ser el que manda. Era un pastor mandón. Dice: por eso cuando yo vaya, le voy a llamar la atención por todo el mal que hace. O sea que Juan le iba a pegar una sortada. Me hubiera gustado estar allí para ver la sortada que le hubiera pegado el apóstol Juan allí a este Diótrefes. Dice: él dice mentiras contra mí y no recibe a nuestros hermanos. Tampoco deja que otros lo ayuden, sino que expulsa de la iglesia a los que quieren ayudarlos. Me gustó lo que decía esa versión. Ahora utilizo bastantes versiones. Me gusta mirar pues a veces lo que dice. Antes no lo hacía, pero ahora encuentro que me gusta mirar otras versiones para comparar y para mirar el lenguaje actual. Pero encontramos dentro de la iglesia imperfecta que también hay hermanos de buen testimonio. No todo es malo. Uno de ellos es el buen testimonio de Demetrio. 3 de Juan 11 dice: amado, no imite lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Continuemos rápidamente, veamos otros conflictos en la iglesia del primer siglo. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara, porque sus propias acciones lo condenaban. Aquí fue una disputa, algo que hubo entre el apóstol Pablo y entre el apóstol Pedro. A veces suele pasar. A mí me ha pasado con algunos pastores que nos han apoyado y no es disputa, sino que a veces de pronto hay unos puntos de vista controversiales y a veces se generan disputas. Me pasó con un pastor muy querido, muy amado, pero yo no estaba de acuerdo con la intención que él tenía cuando estábamos en la iglesia del centro. Y él estaba empecinado en hacerlo de una manera, pero yo dije, y no era capricho mío, sino era porque no era lo que la Biblia enseñaba. Pero él estaba encaprichado y tuvimos de cierta forma con este pastor, porque es un pastor en la iglesia de Zipaquirá, y tuvimos como cierto roce. Y de pronto pues yo no creo que sea la monedita de oro para igual, no suele pasar, pero eso pasa dentro de la iglesia imperfecta. Y aquí pasó entre el apóstol Pablo y entre el apóstol Pedro. Versículo 12 dice, esto fue lo que pasó, se lo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos hoy. Dice, esto fue lo que pasó, recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó con los que no eran judíos porque tenía miedo de esos judíos que afirman que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Era una disputa que había por el tema de la circuncisión, porque unos decían que sí debían ser circuncidados y otro grupo que no, y Pedro cayó como en una simulación, como en una hipocresía. Con unos era uno y con otros era completamente otro. Eso es lo que podemos ver que nos está dando a entender la palabra de Dios. Versículo 13, los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro, fueron hipócritas. Mire cómo lo dice esta versión, fueron hipócritas y hasta Bernabé se dejó influenciar. ¿Sí ve que en una iglesia imperfecta suelen pasar situaciones? Entonces tengamos presente que no hay iglesias perfectas. Cuando usted vea un problema en esta congregación, usted se va a acordar de este mensaje, decir, el pastor, menos mal que nos aclaró que no hay iglesias perfectas, porque se pueden presentar situaciones. Y si se han presentado de parte mía, de parte de mi familia, les pido perdón, le pido excusas, porque somos seres humanos. Porque de pronto a veces puede ser una actitud, de pronto yo puedo estar ocupado. Ustedes se dan cuenta, ustedes llegan, yo procuro saludarlos a todos. Cuando se despiden, procuro despedirme de todos, pero hay veces que no lo puedo hacer. Y no es porque el pastor esté bravo, porque a veces pensamos, y el pastor no me saludó hoy, ¿cierto? Y a veces somos como inmaduros, no, es porque de pronto a veces estoy ocupado, pero tengo la facilidad y saludo al uno y me voy donde el otro y le doy la palmadita al otro, y eso es lo que procuro hacer. Porque pues nadie es más que nadie y menos es menos que nadie. Todos ustedes son importantes para Dios y para nosotros realmente son valiosos. Y gracias por permitirme ser su pastor, por permitirme predicarles el evangelio. Lo hacemos lo mejor que podemos y de la mejor manera posible. Y bíblicamente lo hacemos. Así que muchas gracias a todos. Ya vamos continuando. Regálenme unos minuticos más. Me voy a saltar más un poquito adelante porque tengo bastantes citas bíblicas, pero me toca saltarme y si no nos van a dar aquí el mediodía. Toca pedir almuerzo o pedimos almuerzo. Bueno, está bien, pastor. Saltémonos adelante, veamos otra iglesia imperfecta que encontramos en el libro de Apocalipsis. Sáltate, Natalia, Apocalipsis 2, capítulo 1. Es una iglesia imperfecta que el Señor la exhorta por medio de Juan. Apocalipsis 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, aquí encontramos una iglesia imperfecta, la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado de lado tu primer amor. El hermano Gilbert alguna vez nos hizo una exposición de las 7 iglesias del Apocalipsis. Encontrábamos las iglesias que el Señor exaltó, pero las iglesias que el Señor también exhortó fuertemente. Apocalipsis 2.5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Sí? Lo importante no es equivocarnos, sino es recordar
¿De dónde hemos caído? O sea, que nosotros podamos ser redarguidos por medio de la palabra de Dios. Y le dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentidos. Vamos a saltarnos más adelante a 1 Timoteo 6:5 para ver unas causas bíblicas por las cuales sí puedo alejarme de una iglesia que persiste en la mala doctrina. Porque sería una buena pregunta: o sea, pastor, ¿que me toca estar en una iglesia imperfecta? De pronto sí, pero si es una iglesia que persiste en una mala doctrina, no. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:5: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice ahí? Quédese ahí, hermano. ¿Recuerdas, Andrés, que mirábamos esta palabra otro día? Dice: apártate de los tales. O sea que Pablo sí permite que por causas doctrinales, por falsas enseñanzas, por falsas herejías, nos podamos abandonar una iglesia. Pero ¿qué te dicen hoy en día? Si tú te vas, te va a ir mal. Y lo maldicen. Si hemos encontrado ese tipo de iglesias que maldicen a las personas porque se van de una congregación, eso es antibíblico, eso es una herejía. Las personas que se han ido a esta iglesia en buenos términos o en malos términos, los hemos despedido en bendición. Y hay muchos de los que se han ido que sigo ocasionalmente hablando con ellos, les sigo enviando un mensaje, porque las ovejas no son de un pastor, las ovejas son del Señor. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Así que cuando una persona se va, procuramos despedirla en bendición. A veces yo le pregunto a los hermanos cuando me dicen que se van, ¿cuál es la causa? Porque me gusta conocer las causas. Del último hermano que se fue me dijo: pastor, me voy por esto. Y dije: bueno. Le traté de explicar con argumentos bíblicos. Y seguimos hablando con este hermano y le pregunto: ¿y cómo le ha ido allá en su congregación? Bien, bien, pastor. Qué bueno. Y a veces es lo que hacemos, pero no podemos maldecir a las personas. Pero sí, una de las causas por las cuales podemos abandonar una falsa iglesia, una falsa doctrina, es por el tema doctrinal. Y aquí lo está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Sí habían entendido este punto? Entonces no hay condenación, porque dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted no va a ser salvo por venir a X iglesia o a Y iglesia. Nosotros somos salvos por la fe en Jesús, en el unigénito Hijo de Dios. Qué bueno que ustedes puedan perseverar en esta congregación, y me da bastante alegría, como me dio alegría esta mañana al verlos casi realmente a todos. Vamos concluyendo. Regáleme cómo debemos comportarnos en una iglesia imperfecta. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. Mire la recomendación que da aquí el escritor a los hebreos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Yo le puedo decir que los pastores sí velamos realmente por las almas del Señor. Dice: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora bien, para terminar, ¿cuál es nuestra postura ante una iglesia imperfecta? No una iglesia, una herejía, porque ya sabemos que si es una herejía, una falsa doctrina, ¿qué hacemos? Salimos como el correcaminos, rapidito. Pero si es una iglesia imperfecta, como es esta iglesia, como son muchas iglesias, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mire lo que dice el versículo 16: casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 17: así que vosotros, oh amados hermanos, sabiéndolo todo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, esta es la recomendación que yo les doy de cómo comportarnos en una iglesia imperfecta. Dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En su palabra dice: a Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia imperfecta? Crecer. Y termino con esta última cita, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en la iglesia, ¿no? Esta es la recomendación final. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando veamos una imperfección de este servidor, de la familia del pastor, de la esposa del pastor, de los hijos del pastor, del hermano Andrés o de los que servimos, del hermano Gilbert, pues no ponga su mirada en nosotros, porque nosotros somos imperfectos, sino póngala en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, y perseverar y seguir adelante. Así que, mis amados, yo espero que este corto mensaje me iba extendiendo un poco. Le pido excusas, no hay iglesias perfectas, siempre procuro que los mensajes sean exactamente de 45 minutos. Hoy nos fuimos 1 hora. Yo tengo aquí mi cronómetro porque pues tampoco me gusta excederme y predicar como Pablo por horas y horas y que se me duerman y se caigan. No, pero muchas gracias realmente. Póngase sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento a nuestro Dios por esta mañana, por este mensaje y por su palabra. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por rearguirnos, por mostrarnos, Señor, que realmente no hay una iglesia perfecta, Señor, pero sabemos que tú eres perfecto, que tú habitas entre nosotros, que tú eres el buen pastor, Señor. Y te pedimos perdón porque muchas veces como seres humanos nos equivocamos, fallamos, Señor, pero sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios grande y un Dios perdonador. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.